6:46 de la tarde, Alba Cecilia Mujica con ustedes. Continuamos por aquí, ya terminando la tarde. Bueno, miren, hay una interesante información que ha escrito Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA, y tiene que ver con lo que se ha llamado el fondo de emergencia. Dice que un fondo de emergencia es una prioridad para las finanzas personales. Al contar con este fondo, se pueden cubrir gastos inesperados en el mes que pueden generar un desbalance en las finanzas. Comencemos por allí, por definir, querido Aaron, qué es un fondo de emergencia y entender cómo hacemos para reservar el dinero en un país como el nuestro, donde lo que entra sale muy rápido. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Alba. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Aaron? ¿Cómo te va? Bien, bien. Fíjate, excelente pregunta, ¿no? El tema del fondo de emergencia. Eso tiene que ver con las finanzas personales y básicamente en un país como el nuestro es obligatorio tenerlo, ¿no? Quizás no lo llamamos fondo de emergencia cotidianamente, quizás es esa cantidad de dinero que se reserva en físico, en algún espacio de la casa, generalmente moneda dura, pues esa parte de dinero digital que puede estar en la cuenta del banco, generalmente también en moneda dura, o puede ser una cantidad en bolívares de corto y mediano plazo, que tenemos para imprevistos, ¿no? Y esto es importante porque evidentemente hay mucha incertidumbre, hay muchas expectativas, no sabemos necesariamente más allá de nuestra planificación y nuestra visión de futuro qué cosas puedan pasar y siempre es necesario tener esta reserva, ¿no? Este fondo de emergencia cerca de nosotros, ¿no? Ujú. Interesante porque dice que mensualmente tú puedes a través de este fondo de emergencia reservar el dinero para construir este fondo, que entre otras cosas es para estar preparado frente a cualquier inconveniente. Justamente vuelvo a hacer la misma pregunta anterior, ¿cómo hacer si no te alcanza un salario, tienes que gastar el dinero y de pronto no echar mano a ese fondo de reservas allí, de fondo de emergencia que tienes allí realmente para el nombre lo dice, para una emergencia? Bueno, efectivamente nosotros podemos hacer pequeños ahorros, ¿no? Y esto va dentro de lo que es la lógica de la administración propia de nuestro fondo, ¿no? De las finanzas personales en casa, entendiendo esto como, bueno, la buena gestión de los ingresos, el poder presupuestar gastos, tomar en cuenta costos, tener ese fondo de emergencia y pensar en un futuro en términos de retiro, ¿no? En una situación como la venezolana, dado la disparidad tan grande que hay con los niveles de ingresos, los niveles de gasto que tenemos en los hogares, bueno, lo primero que tenemos que tener es una relación de esos gastos que tenemos en casa, los que son recurrentes, los que pueden ser gastos extraordinarios, los montos no presupuestados para todo esto desde el punto de vista del funcionamiento del hogar. Y esto va de la mano entonces con la otra visión, que es la visión de los ingresos, ¿no? ¿Cuánto se genera en el hogar? ¿Cuánto generan las personas que forman parte de esa unidad familiar, ¿no? Y cómo de Sí. alguna manera podemos llevar adelante esta visión de pequeños ahorros, ¿verdad? Que pueden ser porcentajes, porque cuando de alguna manera nos damos cuenta, si bien muchos vivimos pues en situaciones a veces de carestía puntualmente, bueno, podemos hacer pequeños ahorros, ya sea semanales, quincenales o mensuales, por pequeña que sea la cifra, principalmente moneda dura, lo digo de nuevo, Ujú. eh, pueden formar parte de esta visión de largo plazo de este fondo, ¿no? Sí. Voy a detenerme allí en lo que dices de la moneda dura, porque la recomendación para el fondo de emergencia que tú haces es una cuenta bancaria o de ahorros separada de lo que normalmente uno utiliza a diario para el consumo normal y natural del día a día. Pero cuando se habla, por ejemplo, de moneda dura, pues tendría que ser en una cuenta en dólares, en divisas, que ya en Venezuela se permite, porque hablar de una cuenta bancaria de ahorro, no hay ningún tipo de beneficio que pueda obtener una persona mientras tiene ese dinero guardado allí, ¿no? Claro, si es moneda nacional, las tasas reales son negativas, ¿no? Sí, Entonces, lo que te exacto. ofrece el banco contra lo que es la inflación en Venezuela, mensual, acumulada, o anual o interanual, realmente no tiene sentido. Precisamente por eso hablamos de principalmente moneda dura, Sí. bolívares en corto plazo, en mediano plazo, para enfrentar costos, gastos previstos en el hogar y efectivamente podemos tener la separación de estos dineros, bien sea en una cuenta o bien sea en físico. Y en el caso que nos ocupa, recordemos que Venezuela es un país multimoneda y en el occidente se usa más el peso colombiano, en el sur quizás se tiene el oro y el real brasilero, en el centro y norte tenemos quizás el dólar y el euro, hacia el oriente tenemos dólar y euro,
Y también tenemos el tema de los criptoactivos con las monedas estables que también están presentes y muchas personas han descubierto también que por esa vía pueden generar cierta cantidad de ahorro. Sí, fíjate que leía también que decías que el fondo de emergencia no debe considerarse un ahorro ni calcularse como parte de un plan de ahorros a largo plazo, que si para la matrícula universitaria o para un carrito que te quieras comprar o unas vacaciones, al contrario, es un fondo de emergencia que está destinado para cubrir las prioridades ante un imprevisto que siempre se te va a presentar. Un episodio de salud, una fase de desempleo, una inesperada reparación de un vehículo, en fin, o alguna eventualidad en tu hogar, perfectamente. ¿Tú sientes que si uno se organiza, Aaron, puede realmente lograr tener este fondo sin ningún tipo de inconveniente, sin tocarlo, sin desesperarte y decir yo voy a echar mano de este fondo? Bueno, fíjate, es difícil, ¿no? Porque a veces ese fondo que está ahí, tú dices que no lo vas a tocar, lo terminas tocando. Porque Claro, lo principal es que exista, que siempre esté dentro de la planificación de esas devolverlo finanzas quizá, personales, claro. Porque en devolverlo. definitiva, tú puedes tener un presupuesto mensual, algo, y tú dices, bueno, mira, yo con esta cifra mensualmente cubro, tengo algunos elementos quizás que puedan salir de esta regularidad de gastos o costos. Sin embargo, siempre debo tener este fondo allí, ¿no? Como tú bien lo comentas, separado, quizás en otra cuenta, bajo otro criterio, pero lo importante es que si se llega a tocar, porque efectivamente puede llegar a ocurrir, podemos tener alguna situación imprevista con un familiar, hay que sacarlo de emergencia, nadie tiene cómo, entonces bueno, se saca el fondo de emergencia para a que atiendan al familiar en la clínica o comprarle medicamento, o quizás pagar eso que hacía falta. Lo importante es siempre devolver y tener la intención de que siempre tengamos ese elemento allí, porque precisamente se activó en un momento que era necesario. Entonces todo esto forma parte de esta planificación que a veces no la tenemos, porque Ujú, a veces vivimos bajo una lógica de sobrevivencia, de día a día, ujú. y lo cierto es que necesitamos tratar de tomar el control de esa generación de ingresos, y lo importante es tratar de vivir acorde a nuestras expectativas y efectivamente en función de lo que estamos generando. Usted quiere consumir más, usted quiere gastar más, tiene que generar mayor cantidad de ingresos, bien sea por la vía del trabajo, bien sea por la vía del comercio, bien sea por la vía de las inversiones. Sí, Aaron Olmos es economista, es docente, investigador, profesor de posgrado del IESA. ¿Cuánto dinero debe obtener un fondo de emergencia? Leía que la cantidad de dinero que debes reservar para este fondo va a depender de los gastos fijos que tenga, el estilo de vida que lleves también. Pero debes estar, sobre todo, ver exactamente cuáles son tus gastos más que tus ingresos, o hay que hacer un equilibrio, un balance de ambos. Bueno, efectivamente, para alimentar el fondo de emergencia tendría que venir de los ingresos, tomando en consideración un presupuesto de gasto, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos de porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de esa generación de ingresos, si hay algún excedente en términos mensuales, bueno, puedo yo dedicar a este fondo, ¿no? Siempre se habla, inclusive hasta de cifras, ¿no? Bueno, del total vamos a colocar un 5%. A veces no se puede un 5, a veces menos de un 5, un 3, un 2, un 10. Lo importante es siempre colocar una cantidad, ¿no? Lo deseable sería que fuese una cifra fija, pero efectivamente, dadas las características de la economía venezolana, de nuestros gastos, los vaivenes de la inflación, el tipo de cambio, bueno, pues puede ser que la cifra que yo fijamente estoy colocando allí varíe, pero lo importante es siempre colocar un monto, ¿no? Y otra Ujú, vez, importante ser comedido con el tema de las expectativas y el ritmo de vida que llevamos en términos de que realmente lo podamos costear, ¿no? Que eso es bien claro. importante. Sí. Y también va a depender de la estabilidad de tu trabajo, de tus fuentes de ingresos, ¿cierto? Porque si no eres estable, también va a depender de eso. Totalmente, ¿no? Y no solamente la estabilidad del trabajo bajo una relación de dependencia, sino la capacidad emprendedora que tenga el individuo, ¿no? Tú puedes tener un trabajo de oficina, un trabajo típico de 8 a 5, perdón, Ujú. y lo importante es, además de ese trabajo, que otra cosa se puede hacer, porque no es ningún misterio que en Venezuela muchas personas tienen que echar mano de diferentes fuentes de ingresos, ¿no? Bien Claro. sea la fuente de ingreso tradicional, que es el salario, bajo una relación de dependencia en términos contractuales, bien sea en el sector público o privado, pero bueno, entonces están otras actividades de libre ejercicio, actividades de emprendimiento, actividades que tienen que ver con oficios, el desarrollo de otras actividades, o asesorías dentro, fuera, el uso de las herramientas digitales incluso para expandir las posibilidades de generar ingresos. Y esto es bien importante porque una de las principales características que tenemos los venezolanos, bueno, de hecho no por nada quedamos siempre como los primeros países en este indicador global de emprendimiento Sí. a nivel general,
Y es el hecho de que, bueno, nos formamos mucho, trabajamos mucho, pero también tenemos ese espíritu de salir adelante porque efectivamente la situación del país lo exige, ¿no? Sí, Aaron Olmos está con nosotros un ratico más para seguir conversando de este tema, querido Aaron. Fondo de emergencia, cómo mejorar, cómo resguardar las finanzas personales. Se habla también de que los ahorros para estas emergencias deberían colocarse en una cuenta a la que tú puedas acceder fácilmente, porque la gente suele, bueno, tengo este dinerito aquí, lo voy a colocar en un certificado de depósito o en cuentas que de pronto no puedes acceder de inmediato. Eso también es importante, es un punto importante. Sí, bueno, fíjate, definimos el ahorro como la parte del ingreso que no se destina al consumo, ¿no? Ahora, la mejor forma de tenerlos a la vista, o sea, de tenerlo disponible, ¿no? Ahora, qué instrumento financiero, qué vehículo puedo yo tener bajo esta figura que me permita tener acceso inmediato a él, ¿no? Si está quizás capturado en forma digital en una cuenta en el extranjero, quizás para poderlo mover, y bueno, tengo yo que hacer algunos gastos, unos costos allí de operación. Bueno, por eso que de alguna manera apuntaba al hecho de que, como hacían antes los abuelos nuestros, o nuestros padres, ese espacio físico secreto, reservado, donde las personas guardan esas cantidades de dinero, no es extraño encontrar en los hogares de Venezuela algún espacio con esas características, ¿no? Mm. Donde se colocan ciertas cantidades de dinero que pueden servir como un cierto elemento capital de trabajo, o incluso se pueden convertir en el largo plazo en ese fondo de emergencia, ¿no? Que solamente pocos entendidos de la materia en la casa saben cuánto hay y dónde está, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, estaba también observando que esto es un tema internacional, o sea, hablar de un fondo de emergencia es tan internacional que el Bank of America hace algunas recomendaciones y algunos pasos para lograr con éxito para contar con un fondo de emergencia familiar. ¿Podría mencionar alguno de ellos, Aaron, por favor? Mira, fíjate, los fondos de emergencia no solamente son, como tú bien lo dices, para las finanzas personales, los fondos de emergencia son a nivel de gobiernos centrales, a nivel de alcaldías, a nivel de gobernaciones, a nivel de empresas, a Ujú. nivel de empresas, ¿cómo se llama?, con presencia en diferentes países, porque forma parte de la actividad financiera propia de una organización. Entes multilaterales también disponen de fondos de emergencia, vale decir Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, donde países signatarios que colocan una cifra para anotarse, estar presentes, iniciar ahí su participación, tienen después acceso a cantidades de dinero, ¿no? Esto efectivamente se crea con la intención de resguardar las posibilidades de que en un futuro, Dios no lo quiera, llegue a ocurrir algo, se tenga acceso a Sí. estos dineros, ¿no? En el Y caso de de hecho, los gobiernos, ¿verdad? Los es gobiernos, correcto, los fondos de emergencia son importantísimos porque las es correcto. eventualidades se presentan todos los días para un gobierno. Claro, y lo cierto es que se activan cuando sale de la regularidad propia del financiamiento del gasto vía presupuesto, por ejemplo, es el deber ser, Exacto. como debería ocurrir en un hogar. O sea, no es que todo está bien, entonces, bueno, vamos a echar mano al fondo de emergencia para hacer la fiesta de fin de año cuando eso no está pensado para eso, ¿no? O sea, cada una de las cosas tiene una razón de ser y si ese dinero está para algo, no se debería tocar para otra cosa. Pasa a nivel de las finanzas personales a título individual, pasa también a nivel empresarial, pasa a nivel gobierno y pasa a nivel de los entes multilaterales. Excelente, Aaron. Te agradezco muchísimo. Hemos cerrado la tarde de este jueves de una manera realmente didáctica de cómo lograr, aunque sea en pequeñito, en nuestro hogar, en nuestra pequeña burbujita, pues tratar de lograr tener ese fondo de emergencia para evitar estas eventualidades y que nos agarre desprevenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Siempre a la Aaron. orden. Igual, Aaron Olmos es economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA. Y así, 7:01 de la noche, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo de Pedro Pensini, Alba Cecilia Mujica haciéndole la segundita hasta la semana que viene. Unos días de la semana que viene vamos a seguirlos acompañando y mañana viernes, por supuesto, estaremos de nuevo con ustedes aquí desde las 5 hasta las 7 de la noche. La producción a cargo de Paola Muciotti y Daniela Pérez. La asistencia de producción, Ricardo Martínez Gámero. Gerencia de producción, Joara Paredes. En los controles, Gibran Gamardo. Y ahora sigue con ustedes Jonathan Aguilar hasta las 10 de la noche. En edición y